Muy bien, siguiendo con lo anterior, tenemos el servicio del usuario. En este caso va a tener una instancia del repositorio. Esto va a ser gestionado directamente por Spring, ya que nos va a proveer una instancia de una clase que implemente esta interfaz. Hacemos es crear una clase aparte que tenga todos todos los detalles relevantes para esta comunicación con la base de datos. En este caso se trata de darle un ID. No, se trata de una entidad. Este decorador lo que hace es transformar esta clase que tenemos aquí, todos sus datos, todos sus detalles, a una tabla en la base de datos. También tenemos lo que es este decorador table, que va a especificar el nombre de la tabla y cierta regla de validación. Continuamos con ello. Para ello se va a definir un ID, nombre e email, como se vio anteriormente. En este caso, un ID que va a marcarse con su decorador, la forma en que se van a generar estos valores automáticamente. En este caso es un incremental. Bien, también tenemos el email. Este va a ser único y no pueden existir nulos en nuestra base de datos. También tenemos lo que es un constructor vacío, no por defecto. ¿Por qué no? ¿Por qué está vacío? Porque necesitamos utilizar la clase cuando estemos trayendo datos de JPA. Es decir, estará en un inicio vacío y se van a ir a seguir llenando los datos. También tenemos un método toDomain. ¿Por qué toDomain? Porque vamos a tener esta clase que va a comunicarnos, o mejor dicho, va a hacer cierta conversión entre el tipo de dato que va a tener el dominio y lo que se va a exponer al mundo exterior. Mientras tenemos por aquí solamente el get y set. Bien, ahora regresemos a esta clase. Como podemos ver, vamos a extender el JPA repositorio, una forma de guardar los datos utilizando JPA, que después de ser utiliza Hibernate, un ORM para Java. Ahora, esta extensión lo que necesita es la clase de la cual vamos a utilizar esta entidad y también el tipo de dato de su ID, que es un long. Ahora, tras su compilación, esto lo que hace es generarnos ya todos los métodos listos, lo cual significa que a partir de esto
se va a generar un find by ID, un save, un delete, métodos que van a interactuar con nuestra base de datos directamente con esos detalles que queremos ocultar en la arquitectura. Y finalmente tenemos una clase que va a implementar ese repositorio. Cuando lo implemente va a usar todos sus métodos, como es buscar uno, guardarlo, eliminarlo o ver si existe un email. Bien, como podemos ver, aquí tenemos una propiedad de la clase, es decir, va a interactuar con el repositorio. Sin embargo, esto va a entrar en una inyección de dependencias a través de Spring que nos va a generar esta instancia. De nuevo, a modo de singleton, ya que no lo hemos especificado más. Tenemos un método para aplicar todos estos contratos, ver si existe por un email, un ID, si se guarda, más bien dicho, para buscar uno, guardarlo o eliminar uno. Y quiero recalcar esto. Como podemos ver, aparte de lo que ya nos da JPA, añadimos un nuevo método siguiendo cierta conversión como es exist, más, by y el campo. Bien, esto lo único que hace es llamar a JPA de ejercer ciertos métodos que va a ser de la clase que vimos anteriormente. Perfecto. Finalmente tenemos web. En web vamos a tener el controlador. ¿Cómo sabemos que es un controlador? Porque tenemos un decorador especial que debemos utilizarlo, si no, no va a reconocerlo como tal. Es un REST controller, que es la unión de otros más, como podemos ver aquí. También tenemos el request mapping. ¿Qué significa esto? Significa que va a ser un controlador para esta ruta. Por ejemplo, le va a llegar a HTTP utilizando localhost por el puerto 880, por así decirlo, a esta ruta de usuarios. Muy bien. Otra convención que se puede seguir para esto es utilizar esto. Mencionar que se trata de una API, la versión y luego de esto la ruta definitiva. Pero para mantenerlo sencillo vamos a utilizar solo esto. Vamos a utilizar una instancia del servicio a través de la inyección de dependencia de Spring. Y aquí tenemos los tres métodos esenciales que va a tener la aplicación para esta API REST, lo cual es obtener un usuario, crear un usuario y eliminar uno. Bien. ¿Cómo vamos a crear esto y que se maneje bien con la API REST? Pues vamos a utilizar un método get, post y delete. A este le vamos a añadir esta ruta, es decir, de lo que estaba en localhost y todo eso. Va a estar usuarios con un ID. Este ID es el que le va a llegar a través de esa ruta, por ejemplo, el 5. Sin embargo, esto no hace falta colocarlo. Bien, como siempre, un método, el tipo de respuesta, el tipo de dato, el parámetro que va a necesitar. En este caso va a llegarle desde el path de la ruta. Y vamos a llamar a nuestro servicio para ejecutar eso. Vamos mejor en acción. Va a llegar a esta ruta, llegará el ID, va a pedir a su repositorio que busque este y nos va a entregar un DTF. Bien, y es de esto de lo que también tratan los otros dos, el cual va a recibir por un método post, la creación de un usuario a través de qué tipo de información le va a llegar y por dónde. A través del body, por ejemplo, tenemos un ID, mejor dicho, un igual a Pedro, en JSON, y todo el resto de propiedades que definimos en nuestro objeto. En este caso, vamos a recibir un título. Con estos datos se validará y luego va a llamar a nuestro servicio. También tenemos lo que es el delete. También le enviaremos un ID a través del path. En este caso fue
través del body. También tenemos las excepciones que va a utilizar la aplicación y uno global. No entraremos mucho en detalle ya que se cubrirá en los próximos videos. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? Para probar esto, nos vamos a ir a nuestro main y vamos a ejecutar su método. Aquí podemos ver su proceso. ¿Cómo lo vamos a probar? A través de Postman. En este caso, he creado una colección para este proyecto, los métodos que vamos a utilizar. Perfecto. Vamos a comunicarnos a través de localhost 8080. ¿Por qué 8080? Este 8080 viene de las propiedades que definimos anteriormente. Perfecto. En este caso vamos a crear el usuario a través del método post. Veremos estos datos. Por ejemplo, enviamos datos que nos han dicho un cuerpo sin sentido. Vamos a recibir una sección que ya hemos controlado anteriormente. Y si tenemos ya los datos, pero en cambio no se validan los datos correctamente, vamos a tener un error en cambio de la base de datos. Por ejemplo, este email ya existe. Sin embargo, si se cumple todo esto, perfectamente puede entrar a nuestra base de datos y nos va a retornar el objeto DTO que mencionamos anteriormente. Un ID, un nombre y un email. Perfecto. Aquí podemos ver otro caso erróneo utilizando un email que ya está registrado. El método get para obtener uno de estos. Podemos ver nuestros datos a través de pgadmin para comprobarlo mejor. En este caso podemos como obtener otro que tenga cierto ID. Fenomenal. Vamos a intentar con otro ID. Funciona perfectamente. Vamos a comprobar estos datos de nuestra base de datos utilizando pgadmin, cuál es un SGBD por defecto que viene. También podemos el método de edit o 5. Fenomenal. Bien, como podemos ver, podemos conectarnos a uno de nuestros servidores. Vamos a darle aquí, en el server, ingresar los datos de nuestra conexión. Por ejemplo, aquí puede ser el localhost, la base de datos, el usuario, la contraseña, si queremos guardarlo. Yo solamente guardarlo. Tras esto se nos va a desplegar estos servidores. En cambio, yo tengo ya ciertas bases de datos aquí. Una de estas es la que vamos a utilizar ahora mismo, la cual es de Clean Architecture. ¿Cómo sabemos este nombre? Es a través de Application Properties, como mencioné anteriormente.
Vamos a revisar la tabla y los datos que tiene esto. Y aquí podemos ver que actualmente, tras eliminar datos, solamente poseemos uno con ID 6. Tendremos otro. Perfecto. Ejecutamos esta consulta y podemos ver su correcto funcionamiento. Muy bien. Eso es todo por este momento. Como pudimos ver, tenemos la aplicación dividida en ciertas secciones que van a cambiar, mejor dicho, ¿por qué están divididas de esta forma? No solo por mantenibilidad, sino porque se deben mantener juntas las cosas que cambian por los mismos motivos en el mismo momento y separar a aquellas que no. Un concepto fácil pero eficaz. Como parte de las configuraciones que ingresamos en nuestro Application Properties, también podemos ver el SQL utilizado en nuestra base de datos. Muy bien, perfecto. Fue realmente un gusto y hasta luego.